La inmensidad de las carreteras interestatales en los Estados Unidos es un símbolo de libertad para muchos. Estas rutas conectan ciudades, paisajes y vidas, representando la promesa de posibilidades y aventuras. Sin embargo, en su anonimato y vastedad, también se esconden historias sombrías que han marcado profundamente la historia del crimen en el país. En este contexto surge la figura de Robert Ben Roades, conocido como el asesino del camino, un hombre que utilizó estas carreteras como su campo de caza y su camión como una prisión móvil para llevar a cabo actos indescriptibles. El caso de Roades no solo revela los horrores que pueden esconderse en el anonimato de las carreteras, sino también las complejidades de buscar justicia para víctimas que, a menudo, quedan relegadas al olvido. Esta historia es una exploración de los crímenes de un hombre sádico como un homenaje a las víctimas cuyas historias merecen ser contadas con dignidad y respeto. La oscuridad acecha en el camino. Las carreteras interestatales, con sus interminables kilómetros de asfalto, se perciben como espacios donde el movimiento nunca se detiene. Sin embargo, esta misma naturaleza móvil y transitoria puede convertirlas en un refugio para aquellos que buscan evitar el escrutinio de la ley. Robert Ben Roades aprovechó esta característica para llevar a cabo sus crímenes. Su camión no era solo un medio de transporte, sino un espacio cuidadosamente adaptado para encerrar, torturar y humillar a sus víctimas. Roades, un hombre aparentemente común, supo camuflarse en el mundo de los camioneros, ganándose la confianza de quienes cruzaban su camino. Las víctimas, a menudo jóvenes que buscaban una salida de situaciones complicadas, eran presa fácil para su manipulación. Sus métodos eran escalofriantes en su precisión y crueldad. Utilizaba herramientas específicas de tortura y mantenía registros fotográficos de sus actos, lo que indicaba un nivel de planificación que reflejaba su mente perturbada. Uno de los casos más estremecedores fue el de Nicole, una joven de 18 años que sufrió un calvario de 6 días tras aceptar un aventón de Roades. Encadenada, violada y torturada, Nicole logró escapar, pero el trauma que experimentó dejó cicatrices que difícilmente podrían sanar. A pesar de su valentía para buscar ayuda, el miedo y la falta de pruebas contundentes limitaron las acciones iniciales contra Roades, permitiendo que continuara su ola de crímenes. Por otro lado, Regina Key Walters, una adolescente de 14 años, se convirtió en otra de sus víctimas más conocidas. Regina desapareció junto a su novio, Ricky Lee Jones, mientras hacían autostop. Más tarde, su cuerpo fue descubierto en un granero abandonado en Illinois y las fotografías encontradas en poses forzadas antes de su muerte ofrecieron un vistazo perturbador a los últimos momentos de su vida. Estas imágenes, tomadas por Roades, se convertirían en una pieza clave en su eventual condena. Las víctimas olvidadas, historias de vida truncadas. Las víctimas de Roades no eran números en un archivo policial, eran personas con sueños, esperanzas y vidas por delante. Regina Key Walters era una adolescente llena de curiosidad y deseo de explorar el mundo, pero su trágico encuentro con Roades puso fin a todo eso. En las fotos recuperadas por la policía, se la ve enfrentándose a la cámara con una mezcla de miedo y resignación, una mirada que sigue siendo un recordatorio escalofriante de la brutalidad que enfrentó. Nicole, aunque sobrevivió, no escapó de las secuelas emocionales y físicas de su experiencia. Su historia destaca la dificultad de obtener justicia para las víctimas que, a menudo, se sienten desamparadas frente a un sistema que las cuestiona en lugar de apoyarlas. Estas mujeres representan a muchas otras que han caído en las manos de depredadores similares y cuyas historias permanecen sin contar. Además de Regina y Nicole, se sospecha que Roades fue responsable de numerosos asesinatos y desapariciones en todo el país. Muchas de sus víctimas eran mujeres jóvenes que vivían al margen de la sociedad, lo que las hacía particularmente vulnerables y menos visibles para las fuerzas del orden. La elección de estas víctimas no fue casual. Roades sabía que el sistema tiende a prestar menos atención a las personas consideradas invisibles. Un depredador oculto a plena vista. Roades era un hombre que sabía cómo operar en las sombras mientras mantenía una apariencia de normalidad. Su vida como camionero le dio la libertad de moverse por todo el país, eludiendo la captura y ocultando sus crímenes con una eficiencia perturbadora. Aunque había sido acusado anteriormente de conducta inapropiada y agresión, logró evitar condenas significativas, lo que lo alentó a seguir adelante con sus atrocidades. El apartamento de Roades en Houston proporcionó una visión inquietante de su mente. Durante un registro, las autoridades encontraron herramientas de tortura, fotografías y objetos personales de sus víctimas.
Estos recuerdos eran más que simples trofeos, eran manifestaciones de su necesidad de controlar y dominar a quienes caían en sus manos. Entre los objetos recuperados también se encontraban toallas ensangrentadas y un maletín lleno de implementos sexuales, evidencias que pintaban un cuadro aterrador de sus crímenes. Las fotografías encontradas en su posesión se convirtieron en una pieza central en la investigación. Estas imágenes, que mostraban a mujeres en varios estados de desnudez y sumisión, ofrecían una prueba gráfica de sus actos y, al mismo tiempo, planteaban preguntas sobre la identidad de otras posibles víctimas. Los investigadores enfrentaron el desafío de dar sentido a estas pruebas y conectar a Rhoades con casos abiertos en todo el país. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des a me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenidos tan fascinantes como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El camino hacia la justicia, la captura de Rhoades y su eventual condena fueron posibles gracias a la colaboración de múltiples agencias, incluidas las policías locales, estatales y el FBI. A medida que las pistas se acumulaban, los investigadores trabajaron incansablemente para construir un caso que pudiera sostenerse en los tribunales. Esto incluyó analizar recibos de combustible, registros telefónicos y pruebas forenses que vinculaban a Rhoades con varios crímenes. Una de las piezas más importantes del caso fue la cronología de sus movimientos. Al rastrear sus viajes, los investigadores pudieron identificar patrones que coincidían con los lugares y fechas de varias desapariciones y asesinatos. Este trabajo meticuloso no solo permitió a las autoridades conectar a Rhoades con el asesinato de Regina, sino que también abrió la puerta a investigar su posible participación en otros casos no resueltos. La determinación de los investigadores finalmente llevó a la condena de Rhoades en 1992 por el asesinato de Regina K. Walters. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un resultado que trajo cierto alivio a las familias de las víctimas y a quienes trabajaron en el caso. Sin embargo, este fue solo un paso en una búsqueda más amplia de justicia para las innumerables vidas afectadas por sus crímenes. Reflexiones sobre la justicia y las víctimas. El caso de Robert Ben Rhoades pone de manifiesto las fallas sistémicas en la protección de las personas más vulnerables de la sociedad. Las víctimas de Rhoades, muchas de las cuales eran jóvenes sin hogar o que vivían al margen de la sociedad, a menudo fueron ignoradas por un sistema que no supo priorizar su seguridad. Este patrón de negligencia no solo permitió que Rhoades continuara con sus crímenes durante años, sino que también dificultó la búsqueda de justicia para sus víctimas. A pesar de estos desafíos, el caso también demuestra el impacto de la persistencia y la colaboración en la búsqueda de justicia. Los esfuerzos incansables de los investigadores, que trabajaron a través de múltiples jurisdicciones y enfrentaron innumerables obstáculos, son un testimonio de lo que se puede lograr cuando la justicia se convierte en una prioridad. Para las familias de las víctimas, la condena de Rhoades fue un paso hacia el cierre, aunque las cicatrices emocionales de sus pérdidas nunca desaparecerán por completo. Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de recordar y honrar a las víctimas, asegurándose de que sus historias no se pierdan en la narrativa centrada en el perpetrador. El caso de El asesino del camino subraya la necesidad de mejorar los sistemas de justicia y apoyo para las víctimas de violencia. Desde la falta inicial de acción en el caso de Nicole hasta los años que tomó conectar a Rhoades con el asesinato de Regina, hay lecciones importantes que aprender sobre cómo abordar los crímenes de manera más efectiva. Finalmente, este caso es un recordatorio de que, incluso en los casos más oscuros, la justicia es posible. Aunque las carreteras interestatales proporcionaron a Rhoades el anonimato que necesitaba para llevar a cabo sus crímenes, también fueron el hilo conductor que permitió a los investigadores desentrañar la red de horrores que dejó a su paso. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.